El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Minutos es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, canal 105.1. Este fin de semana han pasado la frase que dice, hay cosas que guindando parecen bolsa. Exactamente. Ok, sigue. Este fin de semana se conversó mucho por el cierre de las sucursales de Chef Pepper. Desde hace días se venía hablando en las redes y el grupo de empleados de Chef Pepper había ido al Ministerio de Trabajo. Hay que hablar con el abogadator. ¿Qué aplica cuando una empresa cierra en ciertas circunstancias, digamos? ¿No fue que quebraron qué? Exactamente, pero yo no conozco que aplique la ley cuando tú cierras un negocio, el negocio quiebra, tú te llevó el diablo a ti, ¿qué haces tú? O sea, con los empleados, ¿qué se hace? Se mandan para el diablo, hay un seguro que lo protege. ¿Cómo se hace? Pues yo sé que fuera de aquí, cuando una empresa quiebra, si te declaran bancarrota, yo ahí creo que depende de la ley de cada país, pero de los países que uno más oye cosas, cuando empieza a quebrar, usted sencillamente se jodió. no tiene nada. Exactamente. La puerta países. Dice la nota publicada en Diario Libre que la cadena de restaurantes Chef Pepper anunció el cierre de manera definitiva de sus operaciones en el país. Definitivo. En una carta firmada por su CEO, Luis Dimes Abuchaive, señaló que se vieron en la obligación de cerrar, fruto de la grave situación económica por la que han venido atravesando la empresa a raíz de la pandemia, dijeron ellos. Indicaron que agotaron ingentes esfuerzos por evitar la situación y que el 25 de agosto sometieron al Ministerio de Trabajo la petición de la resolución correspondiente al artículo 56 y 82 del Código, que es lo que nos tiene que explicar a nosotros el abogadator. Aprovechamos para expresarle nuestro agradecimiento por el apoyo que nos han brindado durante estos tiempos difíciles, finaliza la carta. Lo cierto es que Chef Pepper, que es de una época donde estaban comenzando las redes, y de alguna manera se puso en boga, la gente íbamos porque se compartía mucho el churrasco con el yucamach, con el queso por arriba. Sí, pero la última vez que yo fui a Chef Pepper, y no lo digo porque haya cerrado, mi experiencia fue nefasta y no volví más nunca. ¿Con el servicio o la comida? Todo. Yo entiendo que posiblemente fue una cadena, fue un negocio que creció demasiado, y aquí lo explicaba el amigo Martín Quiroz hace unos meses, que a veces pasa que los dueños de negocios tienen el síndrome de la segunda sucursal. Tienen tanto éxito con la primera que, bueno, yo puedo abrir una segunda, pero resulta que la segunda está mantenida por la primera, entonces arrastran los problemas de la segunda después. Sí. No, pero estamos en equilibrio, vamos entonces a abrir una tercera, o ahora vamos a franquiciar. Sí. ¿Y cuántos negocios que no tienen tal vez una estructura de manejo corporativo lo suficientemente bien estructurada terminan yéndose por la borda, yéndose de cabeza, porque sencillamente no hay una capacidad gerencial para poder gestionar tantos procesos? Sí. Yo te digo, la última vez que yo fui a Chef Pepper, te lo puedo decir con fecha y año. Alberto, acuérdate que aquí venían, no voy a decir de dónde venían, pero venían de fuera de la ciudad. De fuera de la ciudad a comer Chef Pepper. Pero yo fui, la última vez que fui a Chef Pepper fue en la plaza Downtown, que está en Punta Cana, Downtown algo. Que ahí hay varias vainas, había un Chef Pepper ahí en ese pedazo. Yo fui en el 2016, que fui a Punta Cana. Yo no sabía que había un Chef Pepper allá. Sí, ahí había un Chef Pepper. Y yo ahí era como una franquicia o algo. Pero el asunto con Chef Pepper, más allá, entiendo yo, de que se pueda decir, de que la pandemia, yo siempre le digo a la gente, es difícil. Yo tengo amigos que la pasaron bastante complicada en la pandemia, y ciertamente la economía está rezagada de cierta manera. Pero más allá, en la Plaza San Juan, me dice por aquí mi amigo, gracias, San Juan Shopping Center. Ahí yo sé que en ese pedazo, el asunto más que ese, yo creo que aquí lo que estamos viendo es por ahí simplemente un negocio que no tuvo la capacidad de adaptarse a los cambios que iba experimentando el mercado. Y usted puede decir lo que usted quiera, pero hay una vaina que se llama resiliencia, que la aplican mucho los
los economistas y lo explican, y se da en los temas de economía, y tú oyes que lo mencionan mucho, pero yo creo que el problema de Chef Pepper fue más un tema de gestión que un tema del entorno, de la realidad en la que tuvo que operar. Esa es mi opinión, porque el servicio decayó enormemente. Entonces, cuando tú, y voy ahí, cuando tú pagas empleados baratos, el servicio que tú vas a brindar va a ser del valor que estás pagando. Y hay muchísimos factores. El sábado pasado yo voy a una cadena de comida rápida y yo lo escribía en un tuit y yo decía, esa es una realidad de República Dominicana. Aquí no hay vocación al servicio de ninguna parte. Ni los bancos, ni las telefónicas, ni nada. El cliente no está en el centro de su negocio. Tal vez esté la ganancia, tal vez esté la captación de más 20, etcétera. Pero el cliente no es el activo por el que ellos tienen el negocio operando. Esa es la cultura dominicana. Entonces, cuando tú vas a un negocio y tú pides algo que esté en el menú de comida rápida, yo aprendí cuando trabajé en la cadena de comida rápida que el concepto comida rápida se define rápido en una comida que el tiempo de preparación de esa comida no tome más de 2 minutos y medio. Y si lleva una elaboración adicional, que no sea mayor a los 5 minutos. Si no, no es comida rápida. Es un restaurante y punto. ¿Cómo tú le dices a una gente que tú tienes algo en el menú? En el menú que tú ofreces, que los menús aquí, los menús no son en las cadenas de comida rápida de 45 tipos de platos diferentes. A veces son 8 o 9 vainas, combinaciones, etcétera, que tú tienes que esperar 15 minutos por una mierda que es pollo frito. Que son pechugas de pollo frito, tiras de pollo. Entonces, yo aprendí cuando yo trabajaba que cuando tú estabas en una hora de muchos ciclos, todo lo que tú tenías en el menú debía de estar en lo que se llama espera, que son como una especie, como esas vainas que todo está caliente. Y tú vas creando un histórico y entonces en base a ese histórico es lo que tú pones en espera. Para que el cliente no tenga que esperar más allá del tiempo que le corresponde. 15 malditos minutos. Para un pollo. Tú no vuelvo a comprar. No vuelvo jamás a pedir el maldito pollo. Seguiré comiendo pan con carne. Entonces, eso es el gran problema que tenemos aquí, porque tú te vas a Puerto Rico y no pasa. Tú vas a Miami a pollo tropical y pides un moro de ese que ellos venden, pollo frito. Sí, esa bichuela negra. Y la bichuela negra que ellos te brindan, en minuto y medio está servido. Tú te vas, qué sé yo, a Panamá, que yo salí también a comer, y tú no tienes que esperar. Aquí hay que esperar 20 vainas. Entonces, eso es parte del proceso de que muchas marcas, de que muchos negocios en el tiempo desaparezcan porque la experiencia del cliente, sobre todo el cliente que ya está, aquel cliente de clase media dominicano que ya viaja y ya sabe que tú ir a un restaurante de comida rápida no es sentarte 20 minutos y esperar que te ofrezcan, que te den tu orden. Yo duré un día esperando una hamburguesa en un restaurante 20 minutos. Y yo porque tenía hambre. Yo no espero nada. Bueno, ciertamente la parte económica pudo haber influido, pero mi experiencia personal con ese local, yo no soy el área de eso mucho, no, porque... Te quedaba uno cerca de tu trabajo. Sí, mi eterno amigo Caco tenía un olfato bastante fino para detectar el servicio de ese tipo de sitio. Ajá. Entonces, una vez... Bueno, no tenía porque él también trabajaba en servicio. Ajá, Él lo conocía porque hacía eso. O sea, tenía... Una vez nosotros decidimos comer ahí y él dijo, no, como que no me gusta la fachada. Y ciertamente no fue ni siquiera la comida, el sabor de la comida, ese tipo de cosas, sino fue el trato del personal hacia el cliente. A mí también fue el trato que me hizo no volver al negocio. Más nunca. Yo iba mucho al de Bellavista, el que estaba cerca de las inmediaciones del Bellavista Mall. Me quedaba cerca del trabajo. Yo trabajaba aquí hasta las 2 de la tarde. Y entre semana yo comía 1 o 2 veces por ahí. Una vez a la semana ahí, una vez a la semana en otro restaurante que estaba cerca. Salía de aquí y volvía a mi trabajo, que no me tomaba más de 3 minutos ir y venir. No estaba el tráfico tan complicado. Pero... Y yo dejé de ir a comer ahí porque te trataban como que tú eras empleado, peor que si tú, como que tú estabas obligado y ellos te estaban a ti haciendo un favor. Tenía un problema con eso. Un favor y no volví más nunca. Entonces es una combinación de cosas
Y yo creo que le hacen un favor muy pobre a la política, porque también en Santiago quebró otro negocio, ¿cómo que se llama? Bueno, que estaba en un rooftop en Santiago también, cerró otro negocio. Te voy a decir ahora mismo. Quebró otro negocio y también hizo pública una comunicación y automáticamente viene el político carroñero, el carroñerismo político, la vitrina. Las hienas de la política vienen a querer convertir esto en un tema político, de que no, es que la economía está... Sí, la economía está un poco rezagada y hay negocios más, negocios menos que están afectados, pero deben de reconocer ustedes que no es la culpa solamente tal vez de las decisiones que haya tomado el gobierno en estos 3 años. Es que ustedes le pidieron al Estado que lo mantuviera encerrado en su casa porque ustedes se dejaron lavar el cerebro a través del pánico por un virus. Y el gobierno los complació por 2 años. Sí, y les pagó para que no salieran a trabajar. Y les subsidió los empleados a muchas empresas. Porque ustedes se dejaron arropar por el pánico. Y en el 2020 se le dijo que los cierres del 2020, lo dijeron mucha gente, muchos economistas lo dijeron, hoy es la economía la que está enferma porque el virus que se le inoculó con esos cierres a la dinámica económica de todos los países, porque todo el mundo lo está llevando el diablo. Aquí estamos por lo menos en una burbuja económica. No quieran ustedes ir a Colombia, donde se ha caído todo, o ir a Chile, donde la cosa está patas para arriba. En todos esos países donde ni siquiera hablar de Nueva Zelanda, lo que está pasando en Australia, lo que ha pasado en Inglaterra. O sea, ustedes querían cierre, cojan cierre. Disfruten su maldita consecuencia con gallardía. Entonces no es un tema político y venía a decir, no, porque eso es carroñerismo político. Porque la mejor respuesta que puede dar el Estado a una persona que argumente que un negocio determinado quebró es porque el que está al lado no cierra. Cuando una cadena como esta cierra, la pregunta que tiene que hacer el que utiliza que esto es una cuestión de la pandemia, pero ¿por qué otros sobrevivieron y tú no? O sea, había algo adicional o hay algo adicional que se venía arrastrando que llevó a eso. No pura y simplemente, no la pandemia. Aquí hay un montón de restaurantes que no pudieron aguantar los primeros 2 meses de ese cierre y tuvieron que despachar a todo el mundo. Bueno. Y hubo otros que fueron más resilientes y permanecieron en el tiempo y se recuperaron. Como escribió Luis Serrano, que él participa en un programa de economía al mediodía, de 11 a 12, en su cuenta de Twitter, él dice que atribuir el fracaso de Chess Pepper a un bajo crecimiento económico demuestra una comprensión limitada de cómo gestionar eficazmente un negocio en el sector de la alimentación. Yes. Dice él, yo fui un cliente habitual de Chess Pepper hasta el punto de estar inscrito en su lista de correos electrónicos durante años. Cada mes recibía promociones, descuentos considerables y bonos generosos sí. Con la intención de que volviera a visitar la franquicia. A Sammy lo tenían harto. Y denotando una clara falta de clientes. Entre mi grupo de amigos se había vuelto un meme dada la gran cantidad de ofertas que enviaban. Cualquiera que haya frecuentado un establecimiento de Chess Pepper recientemente podría confirmar que la calidad del servicio había disminuido, sí. La comida no era sobresaliente, el ambiente dejaba mucho que desear, los precios no eran competitivos. Es decir, Chess Pepper estaba fallando en múltiples aspectos. Quienes alegan que la marca fracasó debido a la falta de crecimiento económico podrían considerar que el PIB de la República Dominicana creció 4.9 en el 2002, superando el promedio de América Latina y el Caribe, que fue 3.8. Pero este año estamos creciendo poco. Dice la nota, Fridays se fundó en 1965 en la ciudad de Nueva York. Desde entonces ha pasado 5 recesiones globales y todavía sigue en pie. De hecho, hay una franquicia de Fridays en una de las principales plazas comerciales del país. Si la visitan, verán todo lo que Chess Pepper nunca hizo. En conclusión, las razones del cierre de Chess Pepper están más relacionadas con su gestión deficiente que con un ciclo económico desfavorable. Quienes opinan lo contrario probablemente no hayan visitado Chess Pepper en mucho tiempo, lo cual es precisamente uno de los problemas fundamentales que llevó al cierre del restaurante. Y diciendo lo que dice de Fridays, yo estuve en Fridays el martes pasado y es de uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Y yo voy a Fridays desde hace 20 años, desde el año 2003,
que lo pusieron en Acropolis Center. Y en el tiempo, yendo a ese sitio, yo puedo testimoniar que yo he sentido la misma experiencia respecto al servicio desde el día 1 que fui hasta el día martes pasado que estuve comiendo allá y me comí una papa cajún, una pasta cajún con camarones y pollo, que le dije a la jeva que me atendió muy atenta, y todo el que atiende ahí se te hartan en atenciones, porque esa es la filosofía del negocio. Es que el cliente que no se siente bien en un sitio no vuelve, pero la comida que te comes te da también el deseo de volver. Le dije, dame la receta para hacerla en mi casa. Me dijo, no, tienes que venirte a volver a comer aquí. Esa es la respuesta correcta. Claro. Entonces, en broma fue todo esto. Estoy diciendo esto en broma. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué unos cierran y por qué otros no? Bueno, ya ese es el debate. A veces hay operaciones que se colocan en ubicaciones donde no hay ni el interés ni el deseo de consumir lo que tú estás ofreciendo. Y porque eso sea así no significa ni que el producto es malo ni que el servicio también lo es. Pero usted tiene que ser objetivo cuando hace ciertas opiniones. A mí no me gusta todo verlo a través del tamiz o del trapo del que se hace la bandera del partido con el que yo simpatizo. Porque al final, usted no está aportando nada. Sí. Ni la vitrina quebró porque la economía esté mala, ni Chef Pepper quebró porque la economía no esté llevando el diablo. Hay un problema de gestión. Y esa gestión lo hubo y venía de años. La misma razón por la que mucha gente dejó de ir fue lo que llevó al negocio a no enmendar eso, tal vez porque no había la visión, el deseo o el talento para cambiarlo. Y obviamente eso se convierte, es una bola de nieve, eso se convierte en que su economía va a disminuir y ahí entonces viene el problema de que usted tenga que cerrar. Pero si usted ahuyenta a sus clientes, si usted no ofrece un buen servicio, los clientes no van a ir. Y obviamente no le van a consumir, no van a gastar. La última vez que yo fui al de Ágora Mall. Yo salí, yo no comí. Le dije, más, suelta eso, me paré y me fui. No, y con la paciencia que tú tienes, me imagino. Sí. Y con el muchacho. Sí. Hace una exhibición olímpica de paciencia. Exactamente. Me imagino. No me hubiese gustado estar ahí en ese momento. No, el sábado yo cogí un pique ya. O sea, yo últimamente estoy que pocas cosas me descomponen. Porque yo me he puesto yo estoy siguiendo los pasos de Roberto. Lo único que la única diferencia es de que yo no fui a Emmaus. Ah, sí. Pero yo estoy ya que pocas cosas me descomponen. De que tapón en la calle, tocadera de bocina. Yo no me descompongo. Yo pongo mi música y oigo. Hay que esperar que yo te lo espero, pero es que es indignante que tú le digas a una gente que va a comprar algo de tu menú que está ahí publicado. Menú de comida rápida. Menú de comida. Oye, ¿cómo llaman? Cadenas de comida rápida. A menos que los manuales con los que nos entrenaban a nosotros hayan cambiado 23 años después A lo mejor. y el concepto haya evolucionado. Tal vez hoy comida rápida, como nos toma tiempo llegar a todos los sitios, lo que antes era rápido, hoy es lento. Entonces, Slow food. llegar a mi casa hace 10 años me tomaba, saliendo de aquí de la emisora, 30 minutos. Ahora me toma 1 hora y media por el tráfico. Entonces, tal vez basado en ese razonamiento es que todo ahora tiene un tiempo adicional de 15 minutos. Y no puede ser así. La recomendación para los lugares que andan por la misma tónica de este. Miren, el servicio hay que cuidarlo. Y yo creo que si bien es cierto que la parte de la economía es sumamente importante, pero hay gente que obvia ese paso. Si usted no tiene un buen servicio, si usted no trata bien a su gente, a sus clientes, bueno, pues entonces eso se va a reflejar en la economía que usted anda buscando. Sí. Y se lo va a llevar al diablo. Entonces va a venir la excusa de siempre por la pandemia, los efectos de la pandemia. No. Todo el mundo Está bien, debe de recordar hace 12 años, en agosto de el año 2011, que yo decidí ir a un local que había aquí en un centro comercial que se llamaba Chili's. Wow, ¿cuánto tiempo? Yo decidí, Chili's es una fonda en Estados Unidos, Sí. por aquí era un lugar de clase alta, comenzó por Santiago, en Los Aidines, ahí estaba el primer local que se abrió Fue en Santiago. en el Sí, 2006, fue en Santiago. se abrió en Santiago, 2006, 2007 más o menos, por ahí en esos años.
Y bueno, cuando abrió aquí en la capital, abrió en un centro comercial que estaba recién inaugurado. Y todo el mundo quería ir. Yo fui y se supone que en ese sitio había un edecán que te recibía. Sí. No estaba la joven. Yo entré y me senté. ¿Y cuál fue el divertimento de los empleados del sitio? Ellos se pararon en una esquina a ver qué tiempo yo iba a aguantar esperando que ellos me atendieran. ¿Y por qué no me atendieron? Me pasó eso recientemente. ¿Y por qué no me atendieron? Pues te lo digo porque eso me lo dijo alguien que trabajaba ahí. Y que estaba en ese grupo, que por vaina de la vida coincidimos un día y tuvimos la conversación. ¿Y por qué no me atendieron? Porque yo me veía arrullido para el negocio. Porque según ellos, en su mente, ese negocio era para la clase media y alta de la capital, por la plaza en la que estaba y por el tipo de público que iba. Y yo, según ellos, tenía pinta de que no le iba a dejar propina y ellos no iban a perder su tiempo. Preferían que yo me fuera. ¿Y qué yo hice? Me paré y me fui. ¿A dónde me fui? Nunca debí cambiar. Me fui a Fridays. Y no volví jamás. Después de eso volví solamente una vez y fui a una reunión de trabajo con alguien que me convocó ahí. No volví más. Fuera John Ruggillo o no volví más. Y ya. Y fin de la historia. En esa reunión que no te dijeron, no vamos a entrar al sitio. Coño, pero ahí. Esa es la respuesta de Dios. Ahí, en serio. Bueno, pues te cuento que en esa reunión, porque así fueron los hechos, esa reunión fue en marzo del 2012, casi un año después, 2012, sí, mayo 2012, para las elecciones en que ganó Danilo, y era un cliente que teníamos aquí, me convocó ahí a comer para hablar de eso, estaba también Mario Peguero, y viene la mesera que nos atendió, y yo le digo a forma de chiste, yo espero que ahora sí me atiendan. Ah, pero tú eras el que los muchachos decían que era un rugido que ellos no iban a atender el año pasado. Y ella nos cuenta la historia. Y lo contó apenada cuando ya tuvo que profundizar. Ay, hombre. Pero todo el mundo recuerda, pues yo me le cagué en la madre al negocio esa vez y no volví, no he vuelto a pisar un chili, ni aquí ni fuera de República Dominicana. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.